el estado de vida que tengamos, seamos laicos, religiosos, sacerdotes, estemos solteros, casados, célibes. A ver, 5 claves de la espiritualidad monacal, que son luminosas para todos nosotros. El artículo, como digo, que fue publicado el 5 de agosto en Religión a Libertad, tenía como título 5 formas de vivir como un monje, pero adaptables a todo cristiano. Y está tomado, a su vez, de un artículo que publicó Catholic Gentleman, 5 formas de vivir como un monje sin ser uno de ellos. Era un artículo publicado por el director de vocaciones de la abadía, un benedictino, de la abadía de la Concepción en Estados Unidos, Paul Scheller. Bueno, ¿qué es lo que está? ¿Por qué tiene su importancia recurrir a la espiritualidad monacal para intentar iluminar la nuestra? Bueno, porque es obvio que en los primeros siglos de la Iglesia, pues toda la literatura de los padres del desierto, etcétera, se conformó en torno a la vida monacal. La vida monacal fue pues el siguiente paso después del martirio, o sea, después de la persecución martirial que aconteció en los primeros siglos de la Iglesia. Cuando se relajó esa persecución martirial, ocurrió que vino la relajación, porque esto es así. Termina la persecución martirial, el Imperio Romano se hace oficialmente cristiano, y uno dice, qué bien, ¿no? Qué estupendo, joder. Sí, pero fíjate, ahí comenzó la relajación. Comenzó, digamos, pues en ese momento, pues la mundanización, porque te dejan de perseguir y entonces tú fácilmente te mundanizas. Y entonces el Señor suscitó la espiritualidad monacal como continuación de esa espiritualidad martirial, como una fórmula de no adaptarse al espíritu de este mundo y mantener encendida la llama de nuestro deseo de santidad. Bueno, la espiritualidad monacal, por lo tanto, es muy importante porque nació, fijaros, no únicamente para que unas cuantas personas huyesen de este mundo, no. Nació para mantener encendida la llama de nuestra espiritualidad martirial, o sea, de entrega plena de nuestra vida a Jesucristo. Bueno, entonces los primeros escritos, etcétera, de espiritualidad son todos en torno a la espiritualidad monacal. Si uno de nosotros intenta, voy a buscar a ver sobre la espiritualidad matrimonial, qué escritos de los padres encuentro, no va a encontrar casi nada, porque hablar de la espiritualidad matrimonial o laical, etcétera, eso pues es una reflexión bastante tardía en la vida de la Iglesia. Pero existía, por lo tanto, un mirar a los monjes sabiendo que en ellos Dios nos quiere enseñar cosas. Que sabemos que la gran mayoría del pueblo cristiano no tienen esa llamada al monacato, pero es como mirar a los monjes sabiendo que en ellos Dios nos habla. Son un punto de referencia. Eso fue en Oriente incluso, digamos, sigue siendo un tema muy clave, ¿no? Y en Occidente, pues también lo es, y lo fue muy especialmente. Quizás luego nosotros nos hemos configurado más en el catolicismo occidental, pues por las parroquias, ¿no? Pero en el oriental han sido especialmente los monasterios, más que las parroquias, los que han configurado la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces miramos a los monjes sabiendo que Dios ha puesto, ¿no?, esa vocación como una luz encendida, como un faro en medio de la noche, para que uno diga, a ver, por aquí, intuiciones que nos sirven a todos. Nosotros no seremos monjes, pero ojo, Dios suscitó su vocación para darnos luces, ¿no? Por eso digo, 5 claves desde la espiritualidad monacal que nos sirven a todos nosotros. La primera, cultivar el silencio. En un monasterio hay silencio.
Y claro, esto es un tema que contrasta tremendamente, ¿no? Porque nosotros vivimos pues en una cultura del ruido, incluso hasta el punto de que nuestras grandes ciudades no descansan nunca. ¿Cuándo descansa Madrid? ¿Cuándo descansa tal? Ves que en todo momento, ¿no? Allí hay gente, hay tráfico, hay tal, pero bueno, ¿cuándo calla esta ciudad? ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo apaga las luces? ¿Cuándo? Oye, en ningún momento, ¿no? En ningún momento. Entonces, da la impresión incluso de que nos hemos hecho adictos al ruido, hasta el punto de que nos podemos llegar a sentir incómodos con el silencio. Necesitamos que haya ruido, que esté algo encendido, que esté encendido una televisión, que esté encendido tal, ¿no? Yo recuerdo que siendo un joven sacerdote, yendo a dar las comuniones a los enfermos en los hogares, una cosa que me llamó la atención, ya hace unas décadas, pues es que cuando ibas a dar la comunión decías, pero hombre, pero ¿para qué tienen encendida la televisión en el salón si ahora mismo no hay nadie en el salón? O la tienen encendida en otro cuarto, sí. Y es que te das cuenta que en muchos lugares se han acostumbrado a tener una televisión puesta aunque nadie le haga caso, nadie le haga caso. Entonces es cierto que sin darnos cuenta, hemos ido llenando todos los espacios de ruido y no tenemos la capacidad de estar en silencio. Entonces, ayunar de ruido, o sea, el cultivar el silencio es eso que en los monasterios, ¿no?, se cuida de una manera tan hermosa. Suele haber por las noches un silencio mayor. A partir de tal momento hay un silencio mayor. El resto del día también se vive en silencio, aunque obviamente se puede hablar por razones y por motivos prácticos, por esto y por lo otro y por lo otro, pero se vive en un ambiente de silencio, ¿no? Hasta que se llega al silencio mayor de la noche. ¿Os acordáis de aquella famosa película del Gran Silencio? En el que era una película que era impresionante porque era la vida de una abadía en la que, claro, no se pronunciaba una sola palabra en toda la película, y se escuchaban sonidos como el de una cerilla encendiendo una vela, etcétera, y claro, y te impresionaba escuchar, entre comillas, los sonidos del silencio a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, lo de cultivar el silencio es muy importante. ¿Por qué? Porque es tener capacidad interior de sintonizarte a la voz de Dios y a las personas que te hablen. Sintonizarte. Pero si dentro de nosotros hay mucho ruido, pues es que no tenemos esa capacidad de sintonía, ¿no? Entonces, la primera clave, ¿no?, la primera luz de la vida monacal es sintonizarnos en el silencio. En el silencio. Por ejemplo, voy a decir una cosa, yo soy consciente de que hay personas que utilizan Radio María para cultivar el silencio. ¿Por qué? Porque poniendo Radio María, aunque Radio María es un sonido, ¿no? Sí, pero es un sonido, pero obviamente es un sonido que me ayuda a sintonizar en el silencio interior, porque hay sonidos y sonidos, claro. Es decir, fijaros, se puede utilizar Radio María, uno podría, ¿no?, utilizar Radio María pues como alguien que no sabe estar en silencio y necesita tener ruido, y la utiliza mal, y al contrario, uno puede utilizar Radio María pues precisamente poniendo una emisión que a mí me ayude a ayunar de otros ruidos y a sintonizar con el Señor, cultivar el silencio. También puede haber músicas que nos ayuden a cultivar el silencio. Pero lo importante es que el silencio, o sea, mortificarnos hasta que el silencio no nos resulte molesto, que no nos ponga nervioso el silencio, porque eso es una mala señal. Acostumbrarnos a estar a gusto en silencio con el Señor. Esa es la primera clave. La segunda clave es
fidelidad a la oración diaria. El objetivo de la vida monacal es orar sin cesar, haciendo de nuestra vida una oración, manteniendo una memoria viva en el corazón y en la mente de Dios. Es el objetivo de la vida monacal. Vivir en oración continua, ¿no? Dicho esto, también es muy interesante ver cómo San Benito dice en la regla que la oración debe de ser breve y pura. Fíjate, o sea, él ha dicho que el objetivo de la vida de un monje es vivir en continua oración, 24 horas al día, pero luego dice, la oración debe de ser breve y pura. Curioso, ¿no? Por lo tanto, con eso se está diciendo que no se trata de un alargar y alargar y alargar y alargar oraciones, sino buscar mi forma de oración de manera que mi corazón y mi mente vivan en Dios, vivan en la presencia de Dios. No se trata de decir muchas fórmulas y estar siempre repitiendo oraciones, sino ver exactamente qué es lo que me ayuda para vivir en presencia de Dios. Ojo, que a una persona le puede ayudar más pues una oración más larga o más breve. La clave está en qué me ayuda más a vivir en la presencia de Dios. Cada uno tiene que buscar pues esa metodología, ¿no? Esa integración de momentos concretos del día que puros, que sean, como dice San Benito, breves o menos breves, según cada uno, ¿no? Pero puros, sobre todo puros. Él dice breve y puros. O sea, que sean momentos que me ayuden a ponerme en presencia de Dios y así vivir el resto de la jornada en su presencia, en una oración continuada. Entonces esto se traduce en que los monjes, para poder apuntar hacia esa meta de que mi vida sea una oración, de que vivo en presencia de Dios 24 horas al día, 365 días al año, vivo en su presencia. Para eso, obviamente, cada uno tiene que buscar, decir, ¿cuáles mis momentos, ¿no? Mis momentos, o sea, los monjes tienen horarios de a tal hora laudes, a tal hora maitines, a tal hora tal, y cada uno de nosotros tenemos que ser un monje en este mundo en el que escuche esos toques de campana. Esos toques de campana deben de existir en la vida de todos nosotros. Toques de campana que te llevan a tu momento de oración, a tu momento, toques de campana, ¿no? Es como una llamada de Dios, un recordatorio de decir, yo estoy aquí, yo siempre estoy contigo, aunque tú a veces no estás conmigo, nos dice el Señor. Entonces esos toques de campana de oración de la mañana, oración de la tarde, oración del Ángelus, tenemos que recibirlos así. Es una iluminación desde la vida monacal para nuestra vida diaria. O sea, Dios siempre está con nosotros, camina entre nosotros y nos llama a la intimidad con Él. Pero es muy importante ser fiel a esa metodología, a esos toques de campana. Para un monje el toque de campana es sagrado, es la voz de Dios, llama a Dios. Fíjate, si te llama a Dios, tú te imagínate, ¿no?, que tú estés ocupado en otra cosa, eso no se le ocurre a nadie. Llama a Dios, dejas lo que sea necesario para atender esa llamada. Así son esos toques de campana que marcan esos momentos de oración a lo largo del día. Tercera clave, la primera hemos dicho, cultivar el silencio. La segunda, sé fiel a la oración, a la oración diaria. Tercera, formar una comunidad auténtica. A ver, la vida espiritual es un viaje que no se puede ni se debe hacer en solitario. La vida espiritual requiere, pues, compañeros de camino que Dios los puede poner de maneras muy distintas y muy diversas. Eso en la vida monacal está muy claro. En la vida monacal, pues sí, es verdad que existen eremitas
ermitaños, pero incluso fijaros, la Iglesia cuando da el visto bueno a la vida eremítica, les pide también a los eremitas un mínimo de vida comunitaria. ¿Mm? Hasta ahí también se llega, ¿eh? O sea, los eremitas, para que la Iglesia incluso apruebe sus formas de vida, les pide un mínimo de vida comunitaria. Y además hay que decir que lo de la vida eremítica ha sido excepción de la excepción de la excepción. O sea, la regla comunitaria ha sido pues la norma común en la vida monacal. Entonces, esto tiene que iluminar nuestra vida, porque estamos en un mundo donde prima el individualismo, las relaciones superficiales, la falta de un sentido de pertenencia y de comunión con los demás, nos miramos unos a otros con recelo, déjame a mí, incluso también pues todo este mundo de las redes sociales no ayuda nada a la relación comunitaria, porque en el fondo nos aislamos cada uno más en el mundo virtual, en el que aparentemente hay mucha relación, pero luego en el fondo hay aislamiento. Entonces, en la vida monástica los monjes se apoyan, se animan, se corrigen, se ayudan, y eso es un tema clave en la vida espiritual. Uno solo es mucho más fácilmente tentado. Uno solo muy fácilmente cae en la acedia, uno solo muy fácilmente pues le faltan puntos de referencia, bueno, se pierde en el camino, se pierde. Entonces, eso que la vida monacal tiene de una manera tan clara, ¿no? Nosotros tenemos que decir, ¿y esto a mí Dios cómo me lo da en mi vida diaria, ¿no? ¿Cómo me lo da? Me lo da a través de mi propia familia, que yo en mi familia ya encuentro, ¿no? Pues esa comunidad de referencia en la que camino. O necesito también, además de mi familia, una comunidad de referencia, pues en la parroquia, en tal movimiento, en tal asociación, en tal carisma. Todos necesitamos compañeros de camino, en los que me apoyo, con los que contrasto, con los que... Bueno, a mí, por ejemplo, me impresionó mucho cuando supimos que el Papa Benedicto XVI, como en la parte última de su pontificado, a raíz también de algunos disgustos que hubo por parte de alguien que cerca de él le había traicionado, filtrando unos documentos, etcétera, etcétera. Allí supimos que en la vida diaria del Santo Padre había como una especie de familia pontificia, unas cuantas personas que pues comían con el Papa, comían con él, que convivían con él, alguna consagrada, un sacerdote, su secretario, etcétera. Bueno, pues tenían 3, 4, 5 personas que convivían con el Papa, que formaban una familia pontificia, ¿no? A mí aquel detalle me impresionó porque dije, mira, José Ignacio, fíjate este detalle, ¿no? Como Dios también ha querido que el Papa no esté aislado, que qué mal asunto es estar aislado, porque el demonio lo tiene mucho más fácil si no está aislado. Entonces, esto también, este aspecto de la vida monástica es una luz para nosotros, ¿no? Una forma de comunidad auténtica. Yo cómo estoy acompañado, qué sombra me cobija, porque antes hemos dicho responder a las llamadas de oración, ¿no? Beber de la fuente que es Dios. Bueno, pero aparte de beber de la fuente que es Dios, ¿bajo qué sombra me cobijo? Y esto, que en la vida monacal está muy claro, cuál es tu sombra, qué es tu comunidad en el monasterio, pues cada uno de nosotros dice, ¿y esto en mi caso qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A que no lo tengo? Bueno, pues buscad y encontraréis, porque en esta vida las cosas tienen que ser buscadas, ¿no? Yo sé que también Radio María, en cierto sentido, ¿no? Para muchas personas tiene algo de esto, tiene algo de
comunidad de referencia, pero obviamente una radio es una radio, ¿eh? Entonces, bueno, aspecto importante. Cuarta clave de la espiritualidad monástica, que es luminosa para todos nosotros. Buscar el tiempo para la lección divina, ¿no? Practicar la lección divina. Bien sea la Sagrada Escritura, bien sea también, pues quizás la vida de los padres o de los santos, ¿no? Tener, imagina, para un benedictino, para un monje es clave, ¿no? Que él tenga su momento diario de la lección divina. Lección divina. Voy a leer la Sagrada Escritura y tengo, pues imagínate, ¿no? Cada uno de nosotros dice, yo tengo mi momento diario de lección y es este momento, son estos 15 minutos, son estos 30 minutos, cada uno tiene que verlo, ¿no? En los que en un ambiente tranquilo, a gusto, ¿no? Pues lee las Escrituras, las grandes obras espirituales, ¿no? Yo qué sé, imagínate, pues dicen, estoy leyendo historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux. Estoy leyendo el libro de las Confesiones de San Agustín. Estoy leyendo, o sea, esa lección divina es importantísima. En ella se nutre el alma, ¿eh? Y se nos proporciona alimento, palabras inspiradas que el hombre necesita escuchar. Alimento, ¿no? Abre la boca que te la llene. O sea, deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Estate abierto a lo que Dios te quiera iluminar. Eso es muy importante, porque sin eso hay empobrecimiento. Empobrecimiento y empobrecimiento. Entonces, en este mundo nuestro, en el que caminamos hacia un pensamiento único, hacia un aborregamiento, perdón por la palabra, hacia un aborregamiento en el que, claro, encendemos la televisión y todo es pues una especie de pensamiento único, es como una apisonadora en la que, bueno, pues nadie tiene originalidad en lo que dice porque se ha de alguna manera roto con las raíces cristianas y vamos a una forma de pensar y de reflexionar que es un queda bien con todo el mundo, ¿no? A ver, eso es un empobrecimiento continuo del corazón humano. Se necesita ¿dónde me alimento? ¿De qué manera Dios me dice lo que me puede decir, lo que quiere decirme? ¿De qué manera oye, haz lección divina, deja que Dios te hable? Deja que Dios te hable. Entonces, esto es importantísimo. Y esto un monje lo tiene. Un monje eso lo tiene integrado en dentro de su vida, y cada uno de nosotros, en esa especie de traslación de claves de vida monacal para todo cristiano, sea de la condición que sea, lo tenemos que tener. Y quinta clave, quinta intuición de vida monástica para todo cristiano, ¿no? Practicar la humildad. Os puede llamar quizás la atención, ¿no? Pero es que en la regla de San Benito hay numerosas referencias a la importancia de la humildad. De hecho, es muy conocido en el capítulo 7, esto en su tiempo ya hicimos un programa, a ver si algún día pues hacemos una pequeña repetición de aquello, pero ya hicimos un programa en Sexto Continente sobre los 12 grados de humildad de San Benito, porque en el capítulo 7 de su regla describe como una escalera de 12 peldaños que el monje debe de subir. 12 peldaños, pues eso, ¿no? Pues desde la humildad básica, ¿no? Que es el santo temor de Dios, de sabernos criatura, de sabernos Dios, hasta la confianza máxima y última en Dios, ¿no? 12 grados de humildad. Entonces, digamos, la humildad es una virtud que necesita ser desarrollada. Necesita ser desarrollada. Uno tiene que darse cuenta de que, mira, todas las cosas que nos pasan en la vida, todo lo que te acontece, ¿no? La relación con tus hijos, con tus hermanos, con tu jefe, el tema de la salud, pues el tema económico, tantas cosas, ¿no? Todo lo que acontece en tu vida, todo ello es el escenario en el que se está desarrollando
pues un camino de humildad, un camino de humildad, camino de humildad que lo que me hace es purificarme, iluminarme y unirme con Dios, que es la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Todo lo que acontece me purifica, me ilumina y me une a Dios, si sé vivirlo adecuadamente. Pero para eso es importantísimo la práctica de la humildad. En todo lo que acontece tener una lectura de humildad, una lectura de qué me enseña Dios con esto, ¿no? ¿Qué me enseña Dios con esto? ¿De qué manera aprendo? Bueno, es la práctica de la humildad. Es una clave interpretativa de todas las cosas que acontecen a mi alrededor. Bueno, pues en definitiva, me ha parecido muy interesante este artículo publicado por Religión y Libertad, en el cual se hace eco del publicado por un benedictino, Paul Scheller, ¿no? En otra Catholic Gentleman, y me parece que estas 5 claves de la espiritualidad monacal para todo estado de vida, ¿no? Y las repito. Primero, cultivar el silencio. Segundo, fidelidad a la oración diaria. Tercero, forma de vida comunitaria. Cuarto, centralidad de la lección divina. Y quinto, practicar la humildad, que Dios nos conceda.